Grupos inteligentes, de Fernando Zembranos y José Ángel Medina. Capítulo 5. Técnicas y recursos para la reunión. En este capítulo se presentan recursos y técnicas para facilitar el desarrollo de las reuniones. Las técnicas suelen implicar a todo el grupo y afectan tanto a su composición como a la forma de participación. Estas técnicas complementan a las que ya se han expuesto en el capítulo 3, que se centraban en el tipo de pensamiento que era conveniente utilizar por el grupo. El uso y la aplicación de las técnicas debe completarse, contemplarse en el diseño de la reunión. Los recursos son conductas más sencillas, implican a una o dos personas y es más habitual que se apliquen durante el desarrollo de la reunión. Con frecuencia son manejados por la persona que coordina la reunión, aunque cualquiera de las personas que intervienen en la reunión pueden hacer uso de ellos. Tanto las técnicas como los recursos son instrumentos que se utilizan a lo largo de la reunión para que ésta logre más fácilmente sus objetivos. Por eso en este capítulo no se presentan sin más las instrucciones que permiten ponerlos en funcionamiento en las reuniones. Su explicación incluye su fundamentación y los momentos y tareas que mejor se adecúan a su uso. Se explican en total 6 técnicas. El Phillips 66, la reflexión previa, el cuchicheo, el debate libre, la rueda, el trípode y 8 recursos: espejo, síntesis, silencio, recordatorio, categorización, invitación directa, señalar convergencias, el arte de preguntar. 5.1. Técnicas aplicables a las reuniones. 5.1.1. Phillips 66. En esta técnica, un grupo grande se divide en subgrupos de 6 personas para discutir una cuestión durante 6 minutos. 6.6. La conocida técnica del Phillips 66 debe su éxito y su amplia difusión a que es de las primeras técnicas de dinámica de grupos que incorpora la división del grupo para mejorar la participación y el rendimiento en grupos numerosos, y a que esta división es realizada in situ y durante un periodo corto de tiempo, lo que permite llevarla a cabo con facilidad. El Phillips 66. 1. Se formula con precisión el tema del que se va a hablar. 2. Se constituyen grupos de 6 personas y se elige una persona para la moderación y otra que ejerza la secretaría. 3. Los grupos trabajan durante 6 o más minutos. 4. Puesta en común en el grupo grande. El Phillips 66 se fundamenta en la fragmentación del grupo, el tamaño excesivo de los grupos, la heterogeneidad de sus componentes y los fenómenos que ocurren en la dinámica propia de un grupo, competencia, protagonismo, falta de tiempo, dificultan que todas las personas intervengan. Al reducir el tamaño, la participación aumenta. Además, los grupos pequeños tienen mayores posibilidades de realizar correctamente o con mayor calidad tareas en las que un grupo grande invertiría mucho tiempo para conseguir un trabajo menos cualificado. Los grupos son precisamente de 6 personas porque por encima de este número el tamaño del grupo empieza a influir negativamente. En un grupo grande hay menos tiempo disponible y es más fácil esconderse. Que el grupo se divida en grupos pequeños consigue que, por numeroso que sea el grupo grande, las personas tengan más oportunidades de participar. Al haber participado, las personas se sientan más implicadas con el resultado final. Las decisiones no queden en manos de grupos de presión o de los miembros más activos del grupo. Es mucho más difícil bloquear, manipular o controlar 5 grupos que uno. Se recojan más ideas o perspectivas sobre un tema que en el debate libre, cuando el grupo es grande y se dispone de poco tiempo. El Phillips 66 se puede utilizar en las tareas en las que sea necesaria, o al menos interesante, la participación de la mayoría de las personas del grupo y su implicación en el resultado final. En función de la tarea o los requerimientos de tiempo, se pueden introducir variantes en la técnica, cambiando el tiempo de trabajo en pequeños grupos.
En la práctica se vienen a usar entre 6 y 30 minutos de trabajo, siempre teniendo en cuenta que cuanto más trabajo se desarrolle en los grupos pequeños, más larga y difícil es la puesta en común posterior. 5.1.2. La reflexión previa. La reflexión previa es una técnica que consiste en proporcionar unos minutos al grupo para que cada persona piense individualmente algunas ideas acerca del tema que se va a tratar. Este tiempo se hace habitualmente en silencio y cada persona anota las ideas en un papel. Reflexión previa. 1. Se formula con precisión el tema que se va a tratar. 2. Cada persona piensa unos minutos, entre 4 y 7, y anota sus ideas en un papel. 3. Puesta en común. El tiempo de pensamiento individual debe ser acorde con la amplitud y la complejidad del tema propuesto. No es lo mismo pensar algunos lugares de destino para un fin de semana que anotar los elementos que hay que tener en cuenta para elaborar un proyecto. Una vez finalizado ese tiempo personal, existen diferentes formas de utilizar el resultado de la reflexión. La puesta en común se puede realizar en tertulia libre, en la pizarra, discusión idea por idea, la selección de 1 o 2 ideas por persona, etc. La reflexión previa puede utilizarse antes de una tormenta de ideas, una votación, una discusión, una tertulia, un intercambio de información o cualquiera de las tareas que un grupo realiza, incluso de una reunión entera. En cada caso, la reflexión previa favorece la resolución de esas tareas. En general, la utilización de la reflexión previa permite que las ideas a través de las que se accede a un tema, los puntos de participación, sean más numerosos, que cada persona aporte sus ideas al grupo, evitando la concentración en personas que han cogido el turno de palabra o que están más acostumbradas a participar en las reuniones. Que el número de ideas que se olvidan o se pierden sea menor, puesto que se escriben en un papel y las personas no están obligadas a pensar y escuchar al mismo tiempo. Que cada idea que se aporte esté mejor pensada, puesto que el tiempo de reflexión elimina la inmediatez entre pensamiento y exposición. Que sea menor el filtro que cada persona impone a sus propias ideas antes de exponerlas. No es necesario ceñirse a la presunta exigencia de que las ideas tengan buen aspecto desde el principio, ya que se dispone de un tiempo para afianzarlas. Que las ideas que se manejan sean independientes entre sí, anulándose el efecto de focalización que cada idea provoca sobre la posterior, que se analiza a la luz de la primera. Que la participación aumente de forma evidente, puesto que las personas participan más fácilmente si tienen algo que decir y cada persona que interviene lo hace con varias ideas, o al menos eligiendo entre ellas lo que supone aumentar la seguridad. Que disminuya la posibilidad de enredarse en discusiones centradas en una idea o en 2 personas, ya que la existencia de diversas ideas en la cabeza de cada persona facilita la ruptura de la dinámica de discusión estéril. Que las personas que piensan más despacio y que tienen una velocidad menor de procesamiento puedan participar. Que las ideas finalmente útiles, organizadoras o seleccionadas sean elegidas entre una base más amplia de posibilidades y, por lo tanto, presumiblemente, aumente su calidad. Que el área de discusión posterior a la aportación sea más amplia, produciéndose un efecto de trenzado entre unas ideas y otras y un resultado de mayor avance en la tarea. Que la discusión posterior, en cuanto a su dinámica, se torne menos lineal, una idea y sus consecuencias infinitas, y más compleja, con gran variedad de puntos de entrada y soluciones. A pesar de la amplitud y utilidades de la reflexión previa, del escaso esfuerzo individual y grupal que requiere y de las numerosas ventajas que supone, su uso está muy poco extendido. Existen 2 razones por las que esto puede suceder. En primer lugar, porque no es habitual que las personas individualmente dediquen un tiempo específico y delimitado para pensar. Es difícil preguntar a un amigo que qué hizo la noche anterior y que responda «pensar». Las personas piensan mientras hablan, mientras cocinan, algunas dicen hacerlo mientras ven la televisión. Por lo tanto,
es normal que un grupo se resista a dedicar un periodo de tiempo concreto a solamente pensar. Tal vez es un reflejo del escaso espacio que la cultura occidental le concede a pensar. En segundo lugar, la consideración de lo que significa una reunión. Muchos grupos piensan que la reunión es un espacio de encuentro y comunicación, y no de trabajo colectivo. Por lo tanto, se suelen equivocar cuando creen que la reunión no es el momento para pararse a pensar, y menos individualmente. Parece como si lo que cada persona tuviera que decir en una reunión tuviera que estar ya elaborado y configurado en su cerebro. La legitimación dentro del tiempo de trabajo en grupo para la reflexión personal antes de abordar una tarea, un problema o una decisión, casi siempre supone ventajas y no suele ser irrelevante o negativa para el resultado final. 5.1.3. El cuchicheo. Es una técnica que sirve para facilitar la participación. Se divide el grupo en subgrupos de 2 personas durante un tiempo breve, para tratar alguna pregunta o tema planteado. Es muy fácil de realizar, pues no hace falta levantarse ni mover sillas. Las parejas se forman con la persona de al lado. Sirve para que la práctica totalidad de las personas del grupo sean parte activa en las cuestiones planteadas. Permite múltiples entradas a un tema. Vamos a hacer un cuchicheo sobre el papel de los consumidores en la concentración de las grandes compañías. Si las parejas charlan sobre el asunto durante unos minutos, se tendrán numerosas aportaciones, perspectivas, ideas, puntos en los que pensar. Es muy diferente a si se plantea directamente al grupo grande, en el que hablarán solo los más rápidos o los que ya tenían las opiniones elaboradas. El cuchicheo. El grupo comenta por parejas una cuestión propuesta durante unos pocos minutos. La mayor parte de las personas pasan menos apuro en un grupo de 2 que ante el grupo grande. Se expresan mejor las dudas, las ideas a medias y las hipótesis, y se realiza un primer filtro de los errores de bulto. Después de un cuchicheo, muchas más personas están dispuestas a intervenir en un debate, pues tienen algo que decir. En este sentido, es una técnica que aumenta y distribuye la participación. El cuchicheo, a diferencia de la reflexión previa, posibilita el pensamiento en interacción. Es también una técnica más cálida, pues en la reflexión previa es necesario guardar silencio y cada uno ha de enfrentarse con su cerebro. Se diferencia del Phillips 66 en que es más fácil de poner en marcha al ser grupos de 2. En general, dura menos tiempo y facilita la participación aún más por ser los grupos más pequeños. Sirve también para cambiar de ritmo en una reunión. Tras una exposición muy larga o un debate muy concentrado en unas pocas personas, es más difícil mantener la atención y verse implicado en el tema. Es una técnica idónea para masticar conceptos duros de esos de los que es necesario hablar, pues solo escuchando no es fácil hacerse con ellos. Por eso es también una técnica muy útil en sesiones de formación. Se puede utilizar para introducir un tema, realizar sondeos y cambios de impresiones, desatascar un debate, buscar entradas a una pregunta o problema planteado, mejorar la calidad de las intervenciones, incorporar referencias personales. Después del cuchicheo suele hacerse una puesta en común, aunque no es imprescindible. Cuando se hace puesta en común, se puede sugerir a todos los subgrupos que cuenten lo que han trabajado o dejar que ellos decidan si quieren aportar algo o no. A veces, técnicas sencillas como esta tienen un alto rendimiento para el grupo. 5.1.4. El debate, diálogo libre. Es el momento del grupo en el que la interacción no está regulada de forma explícita. Es la forma habitual de interacción de la tertulia, las conversaciones de cafetería y, si no hay una instrucción en otro sentido, también de las reuniones de trabajo. Como fórmula libre tiene numerosas posibilidades, entre otras su alto poder de significación, pero también es el sistema de interacción de trabajo en grupo más inestable y frágil, y se puede degradar mucho con perturbaciones ligeras. Funciona bien en grupos muy reducidos,
que saben bien lo que quieren, cuentan con una visión de conjunto, tienen buen ambiente y una buena experiencia con fórmulas de interacción libres y reguladas. En prácticamente todos los demás casos se estropea con facilidad. En los grupos medianos y grandes, la participación en el debate libre suele restringirse a unos pocos. Tienden a acaparar la participación quienes cortan la palabra de otro, las personas que hablan más alto, las indignadas, las entusiastas y las que van a más velocidad. La interacción es, con frecuencia, de oposición sistemática y suelen centrar la atención en los temas más cargados emocionalmente que las soluciones operativas y artísticas. Muchas veces se llega a callejones sin salida. A pesar de ser el sistema de funcionamiento más estimulante a priori, suele provocar un alto nivel de frustración en la mayoría de los asistentes. ¿No sacamos nada en claro? No nos ponemos nunca de acuerdo. Su alto poder de significación, se habla lo que se quiere hablar, hace que haya sido elegido como sistema de interacción para la investigación cualitativa. Tal es el caso del denominado grupo de discusión, en el que los participantes debaten libremente en torno a un tema propuesto. Imaginemos también, por un momento, cómo subiría el nivel de significación de los debates parlamentarios altamente regulados si se suspendieran en algunas sesiones las regulaciones. El debate libre es un recurso adecuado para la construcción colectiva del sentido por su potencia para la significación. El debate, al ser libre, permite introducir anécdotas, replantear el marco de discusión e incluso el tema mismo, cuestionar a alguna persona, introducir una interferencia que finalmente aclara el tema o lo confunde aún más. Permite cambiar de opinión, argumentar, seducir, expresar sentimientos, personalizar, cambiar la estructura. Y esto lo hace especialmente rico, pero también lo hace complejo, indomable y quebradizo. Las normas del debate libre se presuponen, lo que hace que cada cual las interprete un poco a su manera o en función de sus intereses inmediatos. Dadme un minuto para responder por alusiones. No, que yo llevo media hora queriendo hablar. Esto provoca discusiones frecuentes sobre el procedimiento mismo. Habíamos dicho que cada uno expresara su opinión. ¿Y quién eres tú para obligarnos a decir nuestra posición? La discusión de contenido y de procedimiento se entrelazan, formando cortocircuitos difíciles de resolver. ¿Hay que parar la huelga? ¿Votemos ya? Esto no se puede hacer por votación, votemos si hay que votar o no. La falsa oposición es uno de los mecanismos de interacción por los que a veces el resultado final de un debate es una posición más burda y deteriorada que el comienzo mismo del debate. Como ya se explicó en el primer capítulo, cuando oponerse a una idea o propuesta resulta difícil, se distorsiona lo suficiente para que sea fácil oponerse. Podríamos tratar de reunir algo con nuestros propios ahorros. Sí, claro, ahora resulta que es antes la cooperativa que nuestras propias vidas. Nunca has querido hacer nada por la cooperativa. Habló el héroe. No por discutir, el debate avanza necesariamente de una posición a otra más inteligente. La falsa oposición impide que el debate tenga un avance dialéctico, por el cual se van mejorando las posiciones iniciales a base de oposiciones relevantes, que es una de las posibilidades más valiosas del debate libre. El debate libre es un terreno en el que proliferan los errores cognitivos, y es también un campo abonado para las agendas ocultas y manipulaciones. Una de las ventajas del debate libre es su extrema flexibilidad de estructura y contenido. A diferencia de otras técnicas más estructuradas, puede cambiar de dirección con facilidad. Esta facultad le permite ser muy útil para explorar temas, replantear caminos trillados, sortear obstáculos y buscar significaciones. Pero también el grupo puede liarse y perderse. El debate libre tiene también la ventaja de que no produce las resistencias que los grupos inexpertos tienen hacia las técnicas estructuradas. Paradójicamente, en muchos grupos, a pesar de que el debate libre cuenta con mala prensa, es perder el tiempo,
es lo único que se practica junto con las reuniones meramente informativas. El debate libre puede estar más o menos regulado. Cualquier debate tiene regulados al menos dos elementos: el tema genérico y la aceptación, teóricamente, de hablar de uno en uno. También se pueden regular el turno de palabra, los tiempos o las desviaciones del tema. En algunos casos, como en un grupo de formación, se puede canalizar el debate, introduciendo contenidos, regulando la relevancia de las intervenciones, invitando a participar a algunas personas, etc. Es el caso del debate dirigido. Para que el debate no se degrade o se despiste, es útil señalar el tema y el objetivo del debate. Cuanto más claros están, más fácil es que el grupo se autorregule en la dirección adecuada. Sustituir la perspectiva individual por la perspectiva colectiva para disminuir las interferencias producidas por las proyecciones personales en pugna con los objetivos colectivos. Por ejemplo, quedar bien frente a mejorar el conocimiento. Regular la toma de la palabra para que todos los que quieran puedan expresarse sin tener que introducirse de forma agresiva. Recordar el objetivo del debate y reconducir las desviaciones del tema cuando éstas no aportan nada al objetivo del grupo. El debate está cargado de metáforas bélicas tales como atacar, hacerse fuerte, dar en el punto débil, defenderse, darse por vencido. Debate viene del latín batufere, que significa golpear. Estas metáforas no son las más apropiadas para la construcción colectiva. Los grupos que pretenden servirse del debate libre para el desarrollo de la inteligencia colectiva han de buscar otras metáforas. Pudiera ser útil denominarlo diálogo libre, que, aunque es una expresión menos usada, tiene un fondo metafórico más apropiado. Diálogo significa hablar hacia. 5.1.5. La rueda. La rueda es un recurso en el que todos los miembros del grupo intervienen siguiendo un orden preestablecido para dar su opinión. La forma más habitual de determinar el orden suele ser la posición en la que se está situado. Se utiliza cuando es necesario que todo el grupo opine. Se establece el contenido, una pregunta o un tema, y se anuncia el orden en el que se va a intervenir. Que cada persona diga si estaría dispuesta a venir el sábado por la mañana. Empezamos por Manolín y seguimos por su derecha. La rueda. Todas las personas del grupo intervienen siguiendo un orden predeterminado. Hay dos tipos de rueda: la que permite redundancias y la rueda sin redundancias. En la primera, todas las personas intervienen sin tener en cuenta si esa aportación ya la ha hecho otra persona. En la segunda, las personas intervienen según el orden que se haya establecido, pero solo lo hacen si tienen algo nuevo que aportar. La rueda con redundancias tiene la ventaja de que todas las personas son escuchadas y es probable que se sientan más partícipes del resultado. Sin embargo, tiene el inconveniente de la lentitud y la repetición, sobre todo en grupos grandes. Se utiliza cuando lo más importante es que todo el mundo opine, como en las decisiones trascendentales o en tareas que exigen mucha implicación. También se utiliza cuando se pretende conocer el peso e importancia de las opiniones a través del número de repeticiones o adhesiones. ¿Quién creéis que debería representarnos en la reunión? Antonio, Merce, yo, Ascen, yo también, Ascen, yo, Carmen, Paco. La rueda sin redundancias es más rápida y menos repetitiva en los argumentos o ideas. Tiene el inconveniente de que las primeras personas participen más y las últimas menos o incluso nada. Es útil cuando se necesite conocer el repertorio de las opiniones del grupo y no su importancia o su peso. Es más útil en grupos grandes. La rueda resuelve el problema de los silencios producidos por la duda de quién es el próximo que va a hablar. Cuando una persona termina su intervención, se pasa a la de la siguiente, que ya sabe que le toca. Se gana dinamismo y tiempo. A veces, para evitar el exceso de influencia de las primeras opiniones, es interesante utilizar la reflexión previa. Otras veces se interviene sobre las aportaciones iniciales para oponerse o descalificarlas, y quienes las dijeron quieren defenderse, el famoso por alusiones. En este caso es mejor mantener el orden definido hasta el final y luego, si es necesario,
abrir un espacio de debate. La rueda sirve para hacer puestas en común después de una reflexión previa, un cuchicheo o un trabajo en subgrupos. Transmitir información de diferentes comisiones, departamentos o cargos. Realizar sondeos y votaciones. Que las personas se presenten en el grupo. Recoger opiniones del grupo antes de realizar una tarea por delegación del grupo. Introducir, implicar al grupo antes de un debate libre. Contrarrestar la concentración habitual de la participación no regulada. 5.1.6. El trípode. El trípode es una técnica que permite aprovechar el saber de la organización. Una persona con responsabilidad en una tarea consulta a otras 2 o 3 que no tienen responsabilidad en la misma durante 20 minutos. Sirve para que las personas que tienen que realizar una tarea puedan contar con el apoyo, ideas, propuestas y aportaciones de otras que, sin ser responsables de esas tareas, pueden mejorar su ejecución. El trípode. Una persona con responsabilidad en una tarea consulta a otras 2 o 3 durante 20 minutos. El trípode se basa en el hecho de que 3 o 4 cerebros piensan mejor que uno y más si es en interacción. Se traspasan las ideas, pero no la responsabilidad ni el trabajo. Una de las resistencias más habituales a colaborar en un grupo es el temor a que detrás de una idea que se aporte tendrá que venir un trabajo para respaldarla o llevarla a cabo. No es el caso del trípode, puesto que lo que se colectiviza son las ideas y no el trabajo. Muchas personas se muestran más dispuestas a colaborar cuando se les pide su consejo o su criterio que cuando se les pide implicarse en el trabajo. Las personas invitadas pueden ser del mismo equipo u organización o ajenas. El trípode tiene una alta flexibilidad dentro de las organizaciones, ya que, al no ser un foro formal, no necesita estar compuesto de una manera rígida desde el punto de vista de la estructura de la organización. Pueden venir 2 personas de un departamento y otra de otro departamento o de fuera de la organización. Lo importante es que vengan dispuestas a participar. Nada más. A cambio, no hay ninguna obligación de asumir las ideas y criterios propuestos. La persona que convoca el trípode no se debe ver obligada a aceptar las ideas por el mero hecho de que se las han dicho personas con buena disposición a participar. Puesto que la responsabilidad no se socializa, es la persona responsable la que decide qué ideas asume o incorpora y cuáles no. Esta circunstancia hace, además, mucho más ágil la reunión. Requiere poco esfuerzo de tiempo. El hecho de que sea un corto periodo de tiempo hace que quepa en momentos muy variados. Esto es especialmente importante en aquellas organizaciones con horarios cargados. Al ser un grupo muy pequeño, la convocatoria es fácil y poco costosa. Puede llevarse a cabo en casi cualquier lugar de la organización, a diferencia de la reunión formal, es flexible y no respeta el organigrama. Las organizaciones y los equipos de trabajo se dotan espontáneamente de una fórmula parecida a la del trípode. Son los comentarios de cafetería o de pasillo, pero el trípode, a diferencia del comentario de pasillo, trabaja un tema de forma monográfica, sin interferencias ni cambios de conversación. Permite recoger la mayor sabiduría de la organización con un esfuerzo bajo y un grado de satisfacción alto. Relaciona a las personas con su capacidad de aportar y no por su posición en el organigrama. El trípode es más una estructura de participación que una técnica de contenido de producción. Por lo tanto, se puede hacer casi cualquier tipo de trabajo dentro de un trípode, una tormenta de ideas, un contraste, una problematización, etc. Se puede utilizar para discutir, ponderar una propuesta, recoger ideas para iniciar un proyecto o tarea, operativizar una idea, profundizar un asunto, desbloquear una situación. 5.2. Recursos conductuales. 5.2.1. El espejo. El espejo es un recurso para la comunicación interpersonal que se realiza en conversaciones entre 2 personas y en pequeños grupos. Consiste en repetir, en forma de pregunta, una palabra o varias de las que la otra persona ha dicho.
Me encuentro algo desubicada. ¿Desubicada? Cuando se realiza un espejo, se produce una descarga inmediata de nueva información que en la primera frase permanecía oculta. Aparecen así nuevas significaciones, ideas, explicaciones, datos, aclaraciones o matices. En el ejemplo es probable que la primera persona explique qué es lo que quiere decir con la palabra desubicada. Sí, aún no sé cuáles son mis funciones. Es más fácil entender y dar soluciones a una persona con esta nueva información que con la primera. El espejo selecciona una palabra sobre la que A. Me encuentro algo desubicada. B. Desubicada, espejo. Sí, aún no sé cuáles son mis funciones. El espejo es un recurso necesario cuando es importante saber realmente qué es lo que la otra persona está diciendo o queriendo decir. Funciona como el objetivo de una cámara de fotos. Enfoca las palabras y expresiones hasta el lugar donde se ven nítidas y su significado se entiende. Existen dos maneras de realizar el espejo. Se puede hacer de forma textual, desubicada, o de forma referida. ¿Qué quieres decir con desubicada? Habláis de todo sin saber. ¿Sin saber? Sí, os da igual el tema, os embaláis y decís cosas sin sentido. ¿Sin sentido? No habéis estado allí y estáis opinando. En el ejemplo anterior, es difícil ponerse de acuerdo en las posiciones iniciales. Saberlo, saber, no saber, o sentido sin sentido. Sin embargo, lo que se quiere decir es que hay dificultades para hablar de algo sin conocerlo de primera mano. Las primeras son aseveraciones indemostrables desde cualquiera de los extremos y pueden causar bloqueo, una reacción emocional negativa o un intercambio infinito y estéril. La última es una propuesta o afirmación acerca de la que se puede argumentar y contraargumentar. La clave de un espejo es no añadir ningún contenido, puesto que se trata de entender lo que la otra persona quiere decir y no de dar la opinión propia sobre lo que ha dicho. Cuando dices desubicada, lo dices como si fuera nuestra culpa. Lo repito, puesto que se trata de entender lo que la otra persona quiere decir y no de dar la opinión propia sobre lo que ha dicho. Cuando dices desubicada, lo dices como si fuera nuestra culpa. El espejo se basa en que las personas nos expresamos en muchas ocasiones con un alto grado de condensación, es decir, con mensajes cortos pero con mucho significado dentro. Esta condensación es consecuencia de la economía en la comunicación y en el procesamiento de la información. La ley del mínimo esfuerzo, que es útil para recordar o para almacenar la información, se vuelve en contra al utilizarla para comunicarse con otras personas. La condensación en la comunicación se traduce en imprecisión y ambigüedad en términos y frases empleados. Muchas expresiones tienen campos semánticos muy amplios y es necesario reducirlos. En afirmaciones como «la gente no sabe lo que quiere» y otras semejantes, la cantidad de significados y posibilidades que encierran dificulta la comunicación efectiva. No es lo mismo decir «la gente no sabe lo que quiere», pensando en una sola persona, para que se dé por aludida, que pensando en que la mayoría del grupo no sabe decidirse por una opción u otra, o en todas las personas del mundo, y diciéndolo para rellenar un silencio. Pero la frase es la misma. Detrás de esa frase hay posibilidades diferentes de significado, y es posible que sea necesario saber cuál de ellas es. Si esa frase ha sido dicha antes de decidir la cafetería donde tomarse un café tras el cine, puede ser irrelevante, pero si se trata de un juicio acerca de los objetivos del equipo, conviene reducir su ambigüedad. El espejo actúa sobre las expresiones imprecisas, ambiguas o de múltiples significados para aclararlas o ampliar la información. Hay un cuadro donde hay una frase, pone claridad y profundidad de los campos semánticos. Entre comillas, no ha sido la opción que yo he votado. Una flecha hacia abajo, carga de significado. 3 líneas de rotulador y luego, la gente no sabe lo que quiere.
como 3 líneas emborronadas hacia abajo. En el cuadro anterior se puede observar dónde se encuentra la imprecisión, la condensación y el significado por descubrir. La primera frase es clara e inequívoca, la segunda no. Es como si debajo de las expresiones formales hubiera más discurso que no ha salido a la luz. En diferentes partes de lo que se dice se oculta diferente cantidad de información. El espejo debería indagar el contenido real de la segunda expresión para poder continuar la comunicación de forma correcta. Si no, se corre el riesgo de hacer una interpretación libre del significado y equivocarse. Y si 2 personas están entendiendo cosas diferentes en una expresión, la interacción psicótica está servida. La condensación del significado y la ambigüedad aparecen a través de expresiones ahorro o expresiones tapadera. Palabras o expresiones ahorro son aquellas que buscan una economía de la comunicación, que intentan expresar más con menos esfuerzo. Suelen utilizarse palabras o expresiones sobre las que existe un acuerdo generalizado en su significado y contenidos. El problema surge cuando esta comodidad en el significado es supuesta y no real, o cuando no es semejante entre diferentes personas de las que escuchan. El ahorro de energía o tiempo es a veces ilusorio, puesto que lo que se gana en el primer momento se pierde con los malentendidos y explicaciones posteriores. Recibiremos a las personas que vengan, se les presentará la actividad y después lo típico en estos casos. ¿Lo típico? Digamos que este caso es el mismo que el del niño marroquí del año pasado. ¿En qué es el mismo? Palabras o expresiones tapadera. Son aquellas que sirven para ocultar una información o para oscurecer el significado real de lo que se quiere decir. Se utilizan cuando la comunicación o el contenido de esta es complicado por miedo, defensa, vergüenza o desinterés. Se usan para encubrir una información. Estoy en crisis, para camuflar motivaciones, objetivos, etc. He perdido la ilusión por estar aquí, o para desplazar el problema hacia otro lado. ¿Vas a estar siempre en contra mía? Espejos. ¿Con crisis a qué te refieres? ¿La ilusión? ¿A qué te refieres con estar en contra tuya? El espejo permite aclarar el significado de palabras o expresiones oscuras y con mucha condensación semántica. De esta manera se resuelven los problemas que suscitan las palabras ahorro y las palabras tapadera, y se centra la comunicación en aspectos centrales. El espejo focaliza la atención en los puntos de mayor significado. En el grupo, el entendimiento se ve obstruido por las palabras tapadera o las palabras ahorro. El espejo permite disolver ese bloqueo y que el significado fluya. La inteligencia colectiva necesita una buena circulación de significados. El uso del espejo en los grupos de trabajo sirve para reducir los malentendidos, palabras oscuras, interpretaciones, supuestos, faltas de acuerdo respecto a una idea, opinión o decisión. Para facilitar la participación, porque todas las personas suelen estar predispuestas a profundizar o a aclarar lo que han dicho, y además permite hacer hablar a otras personas basándose en su propio discurso, especialmente con personas que tienen dificultades para intervenir. Para aumentar la motivación para intervenir, debido a que el espejo funciona como una señal para quien está hablando de que a los demás les interesa lo que dice, hasta el punto de pedir más. Para mejorar la capacidad de escucha, ya que quien lo utiliza habla menos y a la vez provoca que las otras personas hablen más. Para tratar conflictos y temas difíciles, cuando el grupo corre el peligro de que la conversación se cargue de emoción negativa. 5.2.2. La síntesis. La síntesis es un recurso clave para regular la producción de contenido del grupo y hacerla avanzar. Hasta ahora hemos propuesto convocar a los socios antiguos, ampliar el local y establecer contacto con la coordinadora. ¿Alguna propuesta más? La síntesis.
Consiste en presentar, juntas y resumidas, las ideas y aportaciones relevantes que han surgido a lo largo de un periodo de producción. El poder regulador de la síntesis reside en que resuelve los problemas que presentan la redundancia y el olvido. El grupo experimenta un fuerte rechazo a la redundancia de ciclo corto. Lo que se acaba de decir es difícil que vuelva a salir de la misma manera en un periodo corto de tiempo, sin provocar un rechazo. Sin embargo, el grupo es bastante tolerante a la redundancia en ciclo largo. Si una idea ha salido hace 10 minutos, ya puede volver a salir. Por eso el grupo, en una reunión de trabajo o en una asamblea, puede estar combinando las mismas ideas sin avanzar con tal de que su ciclo de repetición sea suficientemente largo. La síntesis, al recoger las ideas que se han ido exponiendo a lo largo del tiempo de trabajo, impide la redundancia inmediata, obligando al grupo a aportar nuevas ideas o desarrollos o a terminar. Por otra parte, el fenómeno del olvido hace que el grupo tienda a referirse a las últimas participaciones, ignorando las aportaciones que, aun siendo importantes, se han emitido hace un rato. Este fenómeno se constata con claridad cuando las propias personas que han pedido la palabra para hablar de un asunto hace un rato largo dejan de lado lo que iban a decir y lo cambian por una alusión a una idea posterior al momento en que pidieron el turno. Esto hace un tanto loca la producción, al darse en función de las últimas aportaciones realizadas y no de la relevancia de las mismas. Una síntesis iguala todas las ideas desde el punto de vista temporal. Ahora el grupo tendrá que decidir a cuál de ellas se refiere en función de otros criterios más relevantes, como la importancia o el impacto de la idea y no de su ubicación temporal. La síntesis ha de realizarse de forma razonablemente neutral, si no las personas afectadas por el sesgo o posicionamiento volverán a insistir en sus ideas, consiguiendo el efecto contrario al buscado. Tradicionalmente, se piensa que la síntesis solo debe realizarse al final del punto tratado, pero si el punto es un poco largo, conviene realizarla varias veces con la finalidad de hacer avanzar al grupo en ese punto y no dejar que se pierda en combinaciones de ideas redundantes. La síntesis sirve para hacer avanzar la producción del grupo y, además, para centrarse en lo importante, congelar las interacciones psicóticas entre dos personas que se han enredado, facilitar el paso a personas que tienen ideas o desarrollos nuevos que aportar. 5.2.3. El silencio. ¿Quién no ha experimentado en un grupo el agobio que produce un silencio no previsto? El silencio es un resultado de la dinámica del grupo y también es un recurso para que el grupo hable. En una reunión hay varios tipos de silencio. El silencio pactado. El grupo acuerda tomarse un tiempo de silencio para leer un documento o para pensar, como ocurre en la técnica de la reflexión previa. El silencio provocado. Es el tiempo inmediatamente posterior a demandas como ¿alguna pregunta? ¿Más opiniones? ¿Algún voluntario? El silencio sirve para preparar la respuesta o decidir. El silencio resultado ocurre sin que nadie lo busque. Sin embargo, hay algo que produce el silencio. Se ha terminado el asunto que se estaba tratando, ya no hay más que decir y se puede pasar al siguiente. Hay una desorientación momentánea. El grupo está en silencio mientras piensa por dónde ir. Hay que reajustarse a un cambio. No se sabe lo que hay que hacer o se sabe, pero lleva un tiempo ponerse a ello. Hay una dificultad técnica. Es difícil resolver lo planteado. El grupo calla por miedo o por evitar un daño. Es un silencio de ocultación. El silencio fluido, poco frecuente en los grupos de trabajo, es abierto y flexible. Es un silencio no agobiante que permite al grupo un estado de introspección. Aunque en un sentido amplio todos los silencios pueden utilizarse como recurso, nos vamos a centrar en el silencio provocado. El silencio provocado. Una persona guarda silencio deliberadamente para que otras hablen. El mecanismo por el cual el silencio es un dinamizador de la participación se refleja en la siguiente secuencia. Secuencia provocada por el silencio. Silencio, vacío, angustia,
defensas. Risitas, hablar, fragmentación del grupo, bloqueo. El silencio en una reunión, en una tertulia o en el grupo de discusión produce un vacío, ya que se suprime lo que estructura la situación del grupo, que es el habla. El vacío produce angustia, y a veces mucha angustia. Basta con hacer la prueba con 3 minutos de silencio. Para defenderse de ella, se intenta eliminar lo que la produce, el silencio. La defensa más eficaz contra el silencio en un grupo es hablar. Por eso el silencio es un dinamizador del habla. A veces el habla es defensiva. ¿Pero a qué te refieres exactamente? Cuando no surge el habla, se articulan otras defensas, como risitas nerviosas o movimientos corporales, cambios de postura, mirar alrededor. El grupo también puede fragmentarse. Comentarios con las personas de al lado, o si la angustia es muy fuerte, se puede producir un bloqueo. El grupo se encasquilla en un silencio aún más agobiante y se desordena, y ya no está centrado en la tarea propuesta. El riesgo de bloqueo y desarticulación del grupo hace que se deba utilizar este recurso con prudencia. La persona que pasa más angustia es la que provoca el silencio con su pregunta o su propuesta. Por lo tanto, es la que antes lo rompe, a pesar de que va contra sus objetivos. Ramón, ¿queréis hacer alguna pregunta? El grupo. Ramón, ¿qué ocurre? ¿Está todo tan claro que no hay ninguna pregunta? El grupo. Ramón, parece que estamos un poco dormidos. El grupo. Ramón no ha sabido mantener su silencio. Si hubiera esperado 30 o 40 segundos en la primera intervención, tal vez hubiera obtenido alguna pregunta, tal como deseaba. Al volver a hablar, él rebaja la tensión del grupo y éste se ve liberado de tener que resolver el silencio. Ramón, mientras, tiene cada vez más angustia. ¿Por qué Ramón pasa más angustia que el resto del grupo? La persona que provoca el silencio se percibe responsable del mismo, mientras que el resto está ajustando responsabilidades, pensando en que otro hablará por mí, o me toca a mí decir algo. Pensar una respuesta y ajustar la responsabilidad lleva unos segundos, generalmente más de los que soporta la persona que coordina o que hace la pregunta. Se trata, por tanto, de dejar un poco más de tiempo cuando se le propone al grupo que aporte soluciones u opiniones sobre un asunto. En lugar de resolver rápidamente, tal vez no tenemos más que decir. El silencio ha de practicarse aguantando solo un poco más de lo que te pide el cuerpo. La mayor parte de las veces será suficiente para que a alguna persona del grupo le dé tiempo a pensar una respuesta y alcance la motivación suficiente para hablar. El silencio invisible es un tipo de silencio provocado. En el silencio invisible, una persona guarda silencio deliberadamente para que el resto continúe hablando. Es invisible porque no hay un momento de silencio físico. El objetivo es no interrumpir la producción del grupo a pesar de tener algo que decir. Se considera un movimiento táctico en la medida en que se tiene el impulso de hablar, pero al situarse en una perspectiva colectiva y no individual, se decide no hacerlo. Es bien conocido el silencio de un maestro o una maestra en un debate de aula. Aunque tendría muchas cosas que decir, prefiere callarse para que sus alumnos y alumnas se explayen. En una discusión siempre hay un matiz que añadir o un dato que se podría aportar, con los que quedar bien. Pero hay momentos en los que es más inteligente callarse para incorporar una visión más colectiva. En una cultura del ruido es necesario un aprendizaje del silencio, sin confundirlo con que no se tiene nada que decir, con el hecho de infravalorarse o cuando el grupo calla, producto de la represión y la dominación. 5.2.4. El recordatorio. Consiste en retomar un tema o aspecto que el grupo ha comenzado, pero que no ha podido desarrollar porque estaba centrado en otro. El recordatorio se utiliza cuando el tema o aspecto en el que estaba centrado el grupo ya no da más de sí o decae su interés. Rafa, antes has mencionado la jubilación. El recordatorio es un complemento del espejo.
Se usa cuando no interesa interrumpir al que habla, como en el espejo, se le deja terminar y luego se le pide la aclaración. Es un espejo retrasado en el tiempo. Os habéis referido al problema de los nuevos miembros. ¿Qué queréis decir con problema? El discurso del grupo deja numerosos flecos susceptibles de ser desarrollados posteriormente, temas apuntados, ideas mencionadas, frases sueltas, etc. El recordatorio retoma los flecos del discurso. Con este recurso, el grupo puede alimentar su propio discurso a partir de los flecos que él mismo proporciona. Es especialmente útil cuando el tema sobre el que el grupo está hablando es abundante en significaciones o ideas. A los grupos les resulta difícil percibir los flecos que se han producido en su discurso y piensan que no tienen más que decir. El recordatorio, al recuperarlos, permite que el grupo deje menos aspectos sin tratar o desarrollar. Para que funcione bien el recordatorio, es preciso ir anotando los flecos que el grupo va produciendo. Con un mapa completo de los flecos que se han producido, se puede escoger mejor cuáles resultan más interesantes o apropiados para realizar un recordatorio. La combinación adecuada de espejos y recordatorios permite al grupo explorar y explicitar mejor su saber, sus motivaciones y sus significados ocultos al respecto de un tema durante un tiempo prolongado. El recordatorio es una técnica útil para estimular el desarrollo de temas, cuando se pretende que el grupo explore el fondo de un tema, para centrar y dirigir la producción del grupo hacia los temas más relevantes sin introducirlos desde fuera, para fomentar la participación de aquellas personas que no han podido apenas introducir sus temas, para que el grupo compruebe que tiene más que decir de lo que parece a primera vista. 5.2.5. La categorización. La categorización consiste en ordenar lo que el grupo ha producido. La producción se divide en partes según un criterio, por ejemplo, fortalezas y debilidades, deseos, necesidades y caprichos, etc. Cada unidad de producción se incluye en una de las partes o categorías. A favor tenemos que es barato y que todo el mundo lo entiende. En contra, que no es fácil de encontrar en el barrio y que ya se utilizó el año pasado. En este caso, las categorías son razones a favor o en contra. La categorización. 1. Elegir el criterio para ordenar la producción. 2. Determinar las categorías. 3. Adscribir las unidades de producción a cada una de las categorías. La categorización busca, por un lado, ordenar la producción y, por otro, disponerla para su uso. Ordenar la producción. El discurso del grupo se produce de forma desordenada. La categorización ayuda a visualizar qué hay, qué se ha dicho, qué se tiene. La categorización ordena la producción de manera que se pueda ver fácilmente cuál es el punto en el que se está. La categorización convierte una producción en línea en un mapa, en una foto aérea. Introduce perspectiva, difícil de mantener cuando se están produciendo las aportaciones. Ofrece las dimensiones del discurso. La categorización cambia la línea por un mapa. Hemos planteado soluciones a corto plazo como salir por las tardes y ver menos televisión, y a medio y largo plazo como cambiar de trabajo y hacerse con una red de amistades. Disponer la producción para su uso. La categorización de la producción también permite saber qué falta, qué está incompleto o por dónde es más necesario seguir. Es una forma de dirigir y orientar la participación. No solo se ordena lo producido, sino que se encauzan las siguientes aportaciones. Hasta ahora hemos hablado de las causas del absentismo y muy poco de las posibles soluciones. Tras esta frase, es más probable que el grupo dirija su mirada hacia las soluciones. Hay dos formas de categorización, la lógica y la empírica. La categorización lógica o a priorística puede determinarse antes de que se dé la producción, fácil o difícil. Unas categorías llevan a otras. Si aparece la categoría externo, tiene que aparecer la categoría interno y tiene la vocación de ser completa. La categorización empírica mira la producción y entresaca cuáles deben ser las categorías.
no es preciso que éstas tengan la misma naturaleza y no pretende categorizar más allá de lo que se haya producido. La categorización empírica se vale del cajón desastre, en el que se va introduciendo la producción que no es fácilmente categorizable o cuya categorización no es relevante, que evita las categorías vacías o irrelevantes. En general, la categorización lógica o a priorística es más indicada cuando el grupo está realizando una tarea cerrada, como tomar una decisión o elaborar un documento concreto. La empírica es más útil en tareas abiertas, como hacer un plan o analizar un fenómeno. Algunas de las categorías más habituales son las siguientes: causas y soluciones, corto, medio y largo plazo, a favor o en contra, ventajas e inconvenientes, antes, durante y después, controlable o no controlable, económico, político, social y ecológico, central y secundario, individual o colectivo, puntos fuertes y puntos débiles, pensamientos y sentimientos. La categorización se usa para orientar y focalizar la producción, facilitar la toma de decisiones o sintetizar la producción del grupo. 5.2.6. La invitación directa. La invitación directa consiste en dirigirse a alguna persona del grupo para pedirle que participe. A veces hay personas que, a pesar de tener algo que decir, tienen dificultades para intervenir, por no encontrar el momento, por timidez, por inseguridad, porque el turno de palabra está copado o por mal ambiente en el grupo. Invitación directa. Pedir a una persona del grupo que realice una intervención. La invitación a participar tiene el riesgo de que podemos someter a alguien a una situación de tensión y aumentar aún más sus dificultades para participar. Por eso es necesario tener algún dato o elemento que justifique la invitación. La base puede ser un gesto que muestre la intención de intervenir. Tú querías decir algo, o que se tenga conocimiento previo de algo que puede ser relevante. Charo, me contaste algo el otro día que tiene que ver con esto. En otras ocasiones, un enfrentamiento entre dos personas en una discusión puede ser la razón para hacer una invitación directa. Es probable que otras personas tengan algo que decir y además puede servir para desatascar el debate. Hay que distinguir entre una situación en la que el silencio de alguien es consciente y oportuno porque no quiere malgastar una idea o presentar una propuesta en el peor momento, y una situación en la que es la presión externa o el corte lo que mantiene a alguien en silencio. La invitación sirve, entre otras cosas, para ayudar a personas a las que les cuesta introducirse en una discusión o tarea. Interponer en una discusión estéril la intervención de alguien no implicado. Hacer salir una opinión o propuesta por boca de una persona no habitual o más oportuna. Ejercer la coordinación sin utilizar el turno de palabra. Se pueden hacer dos tipos de invitación, general y específica. La primera es apropiada cuando se quiere implicar a alguien en una conversación o una tarea, pero no se sabe a ciencia cierta lo que esa persona quiere o puede decir. Ana, ¿qué te parece? La invitación específica consiste en hacer ver el sentido o el contenido de la intervención que se solicita y es útil cuando lo que se busca es el tema o el asunto. Matías, ¿cuál es tu opinión acerca de las escuelas para aprender a escribir? O, Susana, ¿tú no habías manifestado interés por organizar un taller sobre el estrés? 5.2.7. Señalar convergencias. Señalar convergencias consiste en centrar al grupo en aquellas partes de una tarea o una discusión en las que hay acuerdo. En un grupo hay diferentes puntos de vista ante una tarea o diferentes juicios acerca de algo. Entre esos juicios y puntos de vista hay zonas de convergencia, aquello en lo que se está de acuerdo, y zonas de divergencia, aquello en lo que no se está de acuerdo. En un grupo que trabaja en la prevención de drogodependencias, una persona opina que la clave está en la familia, mientras otra piensa que la clave está en la escuela. Sin embargo, ambas piensan que las habilidades para resolver problemas son un contenido esencial. Trabajar con las zonas de convergencia no significa que haya que pensar exactamente igual. Se puede estar de acuerdo en qué es lo que se debe hacer,
en por dónde continuar, en que algo no es del interés del grupo o en que una tarea es responsabilidad de una persona. Habitualmente el intercambio y la discusión tienden a realzar las zonas de divergencia, es decir, se enfatizan los argumentos que hacen diferentes los puntos de vista, de manera que se dificulta el avance, la participación es atropellada y las interacciones de oposición sistemática y psicótica se repiten con frecuencia. Se puede llegar a alguna conclusión, pero el coste es muy alto y a veces es algo del tipo, en fin, tú tienes tu opinión y yo la mía, ¿qué le vamos a hacer? La discusión acentúa la zona de divergencia y tapa la zona de convergencia hasta el punto de que ésta parece no existir. La polémica resulta más estimulante, por eso los grupos tienden a veces a huir de las zonas de convergencia, incluso aunque estén claras. Pero bueno, ahora resulta que no somos funcionarios. Señalar convergencias. Una persona del grupo detecta y señala los aspectos que se parecen, son iguales o van en la misma dirección en los puntos de vista, las opiniones o las propuestas. El señalamiento de puntos de acuerdo y convergencia entre los puntos de vista o las opiniones tiene dos efectos. En primer lugar, hay una reducción de la participación orientada a la polémica, puesto que ya no hay espacio para seguir defendiendo las posiciones que se deducían de la presunta diferencia. En segundo lugar, la participación se reorienta y se dirige hacia el acuerdo. En esta ocasión es útil incorporar una pregunta de continuación. No se trata de saber cuál de los dos ha perdido más con el nombramiento, sino qué hay que hacer. Es un recurso que se utiliza para calmar polémicas y discusiones, o cuando éstas están agotadas. Cuando en un enfrentamiento alguien señala las cosas en las que hay acuerdo y propone dedicarse a ellas, suele bajar la activación de las personas implicadas y, de paso, permitir a otras intervenir en la nueva dirección. Parece claro que en lo que sí estamos todos de acuerdo es en hacer una protesta oficial. ¿Cómo os parece que hay que hacerlo? El señalamiento de convergencias, para que sea efectivo, no ha de ser trivial. Si ante un conflicto entre dos personas del grupo, que ya dura un tiempo, otra señala, lo que está claro es que estamos ante un conflicto entre dos personas. Es posible que sea tachada de boba, lo que no sería del todo desacertado. Saber señalar convergencias es clave en la gestión del acuerdo, cuando el grupo necesita llegar a soluciones de consenso y en las negociaciones. Señalar los puntos de desacuerdo y divergencia produce el efecto contrario. Los animadores de los debates de televisión lo saben bien y la utilizan para crear espectáculo. 528. El arte de preguntar. Cuando una persona se queja de que el grupo habla de temas que no le interesan o que los temas se tratan de forma muy superficial y que por ello no ha intervenido, tal vez se le olvide que una forma de incidir en el grupo es preguntar. Preguntando se puede cambiar de tema, focalizar un aspecto o hacer que participe alguien que está callado. La pregunta señala la dirección a seguir. Preguntar es dirigir. Preguntar es una forma de dirigir al grupo. Preguntar es una forma no impositiva de dirigir al grupo. La pregunta deja la opción de responder o no y de elegir la respuesta. Además, la pregunta es patrimonio de cualquier persona del grupo, lo que deja ver la posibilidad de una dirección colectiva. La pregunta modela la producción del grupo. ¿Qué otras cosas podríamos hacer? Indica al grupo la necesidad de seguir buscando alternativas. ¿Qué os parecen las propuestas que han salido? Invita al grupo a emitir juicios, posiciones o tomar decisiones. ¿Por qué el impacto se diluye tan rápido? Induce al grupo a profundizar, a analizar causas. Son numerosas las utilidades de la pregunta. Sirve para iniciar una conversación. ¿Qué tal os ha ido en la negociación? Para introducir un tema conscientemente. ¿Y qué pensáis de la jornada de 35 horas? O para cambiar de tema. La pregunta regula, por tanto, el contenido de lo que se habla. Permite también modelar el tratamiento del tema, profundizando un aspecto. Sí, pero ¿cómo funciona? Cambiando la perspectiva. ¿Y qué piensan ellos? Ampliando el marco.
se mantendrá en el futuro o resaltando aquello que lo estructura? ¿Qué se gana y qué se pierde? A través de la pregunta se plantean las decisiones. ¿Qué hacemos? El posicionamiento. ¿Alguien se opone? Y las alternativas para decidir. ¿Alguna propuesta más? La pregunta permite también regular la participación. ¿Qué pensáis vosotros? Nos queda clara vuestra decisión, pero ¿podrías explicar las razones? La pregunta, como instrumento de dirección, sirve también para regular el ánimo, reforzar o motivar, pero también se puede usar para desviar la atención, problematizar, ocultar, manipular, etc. Utilidades de la pregunta. Iniciar una conversación, cambiar de tema, para introducir un tema, para salirse del tema, para volver al tema perdido. Modelar el tema, profundizar un aspecto, ampliar el marco, resaltar ejes o partes. Gestionar decisiones, provocar la decisión misma, provocar la generación de alternativas. Regular la participación, invitar a alguien, referirse al grupo, invitar a una parte del grupo. Otros usos. Las preguntas pueden ser cerradas o abiertas. En las cerradas, las respuestas son cortas y con valores previamente determinados. ¿Vienes? Sí, no, no sé. ¿Qué color le ponemos? ¿Rojo, morado o verde? En las abiertas, las respuestas pueden ser largas y con contenidos no predeterminados. Habladnos de vuestra idea de desarrollo. ¿Qué es un fracaso? Mafalda, sabedora de lo que es una pregunta abierta, le lleva un vaso de agua a su padre cuando le pregunta: «Papá, ¿qué es la filosofía?». Las preguntas abiertas reparten poder, las cerradas lo retienen. Para entrenarse en el arte de preguntar, es importante distinguir las preguntas abiertas de las cerradas y saber hacer preguntas abiertas. Las cerradas se resuelven solas. A veces, queriendo hacer preguntas abiertas, se hacen cerradas. ¿Podéis decir qué os pasa? La respuesta es sí, no, en lugar de ¿qué os pasa? A veces se cierra o se estructura antes de lo deseable por miedo a no controlar la respuesta o a la ausencia de respuesta. ¿Qué os parece este mueble? ¿Creéis que es práctico? ¿Nos podría valer para guardar las copas? La respuesta a estas alturas ya es solo sí o no, incluso solo sí. Cuanto más se cierra la pregunta, menos se conoce la opinión de los otros. En buena medida, el campo potencial de la respuesta viene determinado por la formulación de la pregunta. ¿Qué pensáis de los teléfonos móviles? Campo muy abierto. Se puede contestar desde la economía, la moda, los accidentes, el progreso, el problema de la incomunicación, la salud. ¿Son útiles los teléfonos móviles? Se pide un juicio, sí, no, sí y no. ¿Para qué sirven los teléfonos móviles? Se pide un repertorio de utilidades, también se puede emitir un juicio. ¿Te gustan los teléfonos móviles? Se pide una posición personal. ¿Tienes móvil? Sí, no. La pregunta goza de un menor prestigio y presencia mental como forma de intervenir en un grupo porque parece no aportar nada al mérito personal de quien la realiza. Dar una opinión sorprendente, aportar una idea brillante o dar con la solución parece reportar más valor que preguntar, en cuyo caso son otros los que se anotan el mérito. La pregunta se orienta más hacia la autoestima colectiva que a la individual. La pregunta, a diferencia de la opinión, incorpora necesariamente al otro. Preguntarse, cuestionar, dudar, supone introducir incertidumbre y, por lo tanto, tensión. Las preguntas no son cómodas, a menudo. ¿Para qué sirve lo que hacemos? Manifestar las dudas o preguntarse puede también ser interpretado como un signo de debilidad. El arte de preguntar se inserta en el campo de la sabiduría, en el que tiene tanto valor la pregunta como la respuesta. A pesar de que tradicionalmente se ha dado más importancia a cómo resolver los problemas que a cómo encontrarlos o plantearlos, es bien sabido que las personas, los grupos y las sociedades dependen de las preguntas que se hacen para avanzar. A veces es más importante la pregunta que las respuestas.
En el capítulo anterior hemos expuesto el tratamiento de un tema como el recorrido que va desde la pregunta, planteamiento y enfoque del tema, hasta la respuesta, producto. La pregunta permite dirigir el grupo, aunque no se esté en posiciones de coordinación o dirección. En este sentido, es un recurso útil para tomar el relevo cuando la función de coordinación está mal cubierta. El director del centro no sabe dirigir reuniones. Hay preguntas tramposas. A mí me gusta, a ti también, ¿verdad? Y opiniones camufladas en forma de preguntas. ¿No os parece que se ha liado mucho? Hay preguntas que son afirmación de poder. ¿Por qué no has traído lo que te pedí? Las preguntas tramposas no están muy interesadas en las respuestas. Las preguntas tramposas se detectan porque no dejan grados de libertad. ¿Vienes, no? Hay preguntas que estrangulan la respuesta. No me quieres, ¿verdad? En realidad no son preguntas y por eso carecen del valor de dirección colectiva. Preguntas universales. Las preguntas universales son muy útiles para dinamizar temas complejos, para analizar, para planificar. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Quién? ¿Dónde? El arte de preguntar incluye distinguir las preguntas cerradas de las abiertas, elegir el campo potencial de respuesta, llevarse bien con la incertidumbre, saber esperar las respuestas, sujetarse las ganas de responder uno mismo, apostar por la autoestima del grupo. La pregunta en cuanto que señala la dirección a seguir, contando con la respuesta de los otros, es un instrumento esencial de la construcción colectiva.